En el episodio de hoy, terapia transgeneracional y psicogenealogía. Hoy visitamos a Adriana Meli. Nos hace un recorrido por su historia y evolución de su formación. Primero como consultante y después como terapeuta, intentando así ayudar a quienes como ella están en busca de respuestas para sanar. Hola, hola gente, ¿cómo estamos? Hola, ¿cómo andan todos por ahí? Hoy estamos aquí en un episodio más en esto que es psicociencia espiritual. ¡Al paso! Hoy estamos en un lugar muy especial. Nos Soñado. hemos soñado, seguramente lo van a ver en imágenes, en foto y video. Estamos muy felices porque hemos venido especialmente acá al Valle de Uco a visitar a nuestra próxima entrevistada. Adriana Meli. Ella es terapeuta holística. Ella trabaja con diferentes tipos de terapia, de las más variadas que se te ocurra, como por ejemplo lo que vamos a hablar hoy, psicogenealogía y terapia transgeneracional. Lo que practiqué para decir esto. ¡Ay, Dios! Imagínense lo que habrá estudiado esta chica. Imagínate. Pero por supuesto que yo practiqué para el título, pero ella nos va a decir exactamente de qué se trata esto y mucho más. Bien, si tenías alguna duda o si ni siquiera sabías de qué se trata, te invitamos a que te quedes ahí para que aprendas juntos a nosotros y ella que nos va a contar sobre todas estas terapias holísticas. Exactamente, quédate de ahí y hacete del club. Bueno, ahora sí, gente, estamos con ella, tal cual como prometimos, Adriana Meli, mejor conocida como Lala para los conocidos, y bueno, esperando de su palabra para que nos cuente esto de las terapias que le mencionamos al principio, de qué se trata, cuál es su función, cómo se lleva a cabo y cómo llega ella tal vez a estas terapias que nos va a contar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy feliz, gracias. Estoy en una gratitud muy grande con ustedes que hayan venido hasta acá, hasta Ecos del Alma, que hayamos compartido un espacio y este gran espacio acá de compartir y difusión, ¿no? Felices de que nos recibas. Totalmente agradecidas, el cariño. Estamos aprovechando full. No envidien, por favor. Tengo que reconocer que soy fan de ellas. La sigo. Gracias. Así que para mí realmente honrada. Qué bueno. Bueno, ¿querés contarnos, Lala, un poquito de qué se trata esto de las terapias con las que estás trabajando? Porque por ahí, en una de esas, en el ámbito de las terapias es bastante más conocido, pero bueno, para el común de la gente nos incluimos. Hay mucho que no sabemos de todo esto, así que ansiosas de esperar que nos cuentes un poco. Bueno, tengo que sintetizar, cosa que no es no fluye mucho en mí, pero bueno, en realidad yo hace más de 30 años que fui primero siendo consultante, acudiendo a este tipo de terapias para poder hacer mi sanación, mi propio proceso, camino. Vengo desde un lugar en donde sentía que no tenía nombre, que había perdido mi identidad, y entonces en ese ir transitando todos esos espacios fui en el camino encontrando causalmente terapias que me contribuyeron, y cuando me gustaba mucho lo que hacía luego de tener el alta como consultante, si es que se tiene alguna vez un alta, era comenzar a estudiar para después ir formándome y poder yo ser terapeuta. Y bueno, en ese camino me fueron pasando muchas cosas a nivel personal, y eso hacía que mi búsqueda fuese siendo respondida, digamos, por distintas terapias que iban apareciendo en mi vida. Bien. Es decir, esto de incursionar en las terapias y formarte como facilitadora viene de instancias de tu vida que de alguna manera te fueron llevando en ese camino, ¿no? Sí, sí. Y, y entiendo también que es un proceso en el que yo estaba abierta a querer verme, a querer poner el cuerpo a este tipo de terapias, ¿no? Y poder ir avanzando en lo que yo creo que fue mi sanación a partir de distintos elementos. Una de las herramientas, o sea, yo por ejemplo tengo 50, voy a cumplir 58 años en el mes que viene. ¡Ay, qué reina! Y cuando tenía 50,
realmente habían un montón de cosas en mi vida, desde problemas de salud que estaba teniendo hasta situaciones muy límites a nivel personal, familiar, que hacían que yo tuviera como, no sé cómo explicarlo, como una pared delante. Y entonces yo sentía que ya había vivido, que ya no, como que no había mucho más para mí. Pensaba, y mis hijos, nietos no me van a dar. Em, ya disfruté, sané, pasé, encontré un hombre a quien amar, que me amara, conocí un montón de cosas. Ya está, estoy bien, estoy bien. No lo vivía desde un lugar dramático, pero sí desde un espacio muy corto Como hacia el terminado, final. como Claro, si vos estuvieras ya terminada de alguna manera. claro, claro, pero no dramático. Era dramático todo lo que me pasaba, pero Claro. no esa situación. Para mí, es más, creo que quizá en algún momento lo pensé para descansar, ya está, Mm, ya está. Y en ese entonces aparecieron las barras de Access Consciousness en mi vida, que una prima mía me venía mencionando hacía 2 años y yo no entendía. Lo cierto es que me regaló para el cumpleaños 50 una sesión de barras y cuando salí de esa sesión, al poco tiempo y hasta los 2 meses siguientes, yo empecé a sentir en mi vida un espacio diferente. Esa pared que yo sentía que ya estaba como cumplida, hecha, sentí que se abría a infinitas posibilidades. Y empecé a tener proyectos, ideas, sueños, ganas de generar otras cosas en mi vida, ¿no? Y a partir de eso, como justamente había llegado con temas de salud y familiares complejos, mi búsqueda, a- aparte de formarme en Access, de tener mis 3 clases de barra y llegar a facilitadora para poder enseñar a otros a hacer barra, también tomé fundamento, tomé cómo convertirse en dinero y empecé a generar un montón de espacios en mi vida que tenían que ver con dejar esta mirada de la escasez, de la enfermedad, del juicio, de las críticas, del no puedo, de los mandatos, en fin, de infinitas posibilidades que se empezaron a abrir en mi camino. También por el lado de las terapias que tenían que ver con lo transgeneracional, primero fue biodescodificación, el árbol genealógico, bueno, el transgeneracional, la psicogenealogía, se fueron como presentando en mi vida, primero, como les decía, como consultante y luego como espacios de formación en donde fui buscando. Y a través de esos espacios yo empecé a darme cuenta todo lo que había cargado, mm. todas las fidelidades que había estado teniendo con el clan, con la familia, y dónde estaba, y empezar a mirar dónde estaba mi lugar en el mundo, mi lugar dentro del clan. Entonces, a partir de eso fue que se presentó que para mí ha sido también un antes y un después la formación en el 2022-2023 de terapeuta en transgeneracional, psicogenealogía y constelaciones cuánticas. Bien. Y ahí fue donde pude, porque la formación no solo incluye aprender a ser terapeuta con el otro. Nuestra formadora es una chica jovencita de 33 años, no les puedo explicar, es María Alejandra Figún, y es tan poderosa, es tan amorosa, es tan generosa. Y ella, una de las cosas que establecía es, para poder ser terapeuta me tengo que haber primero visto yo. Y Claro. entonces teníamos que tener sesiones con ella, con alguna otra de las personas, de las terapeutas que forman parte de la Asociación Argentina, para ir como generando en nosotros esa sanación primero antes de poder facilitar y acompañar a otros. Eso pensaba, la importancia que tiene esto que vos contabas, o sea, la importancia es que vos cuentes tu historia, porque es como lo contás en primera persona, alguien que desde el desconocimiento, como estamos nosotras, ¿no? Desde el desconocimiento, pero con un llamado de algo, algo que se puede llamar un síntoma, un algo en tu vida que te está haciendo ruido, que te es un obstáculo, que te genera dolor, lo que sea,
como un disparador para buscar diferentes caminos. Y eso me parece súper valioso, que esa experiencia tuya de vida te haya ido abriendo ese caminito hacia estas terapias, pero no solamente de utilizarlas en ese momento para sanar eso que te estaba, sino como formándote para que después ser también una facilitadora en el proceso de otras personas. Y habiendo pasado, me parece importante lo que decía tu profesora, tu formadora, porque creo que es fundamental decir, bueno, yo también pasé por ahí. Creo que podemos entender mejor quizás al otro que viene con sus miedos, sus dudas, su desconocimiento, lo podemos acompañar, calculo, de otra manera. Sí, pero aparte, porque en realidad hay muchas veces, nosotros tenemos nuestras heridas, tenemos nuestros síntomas, tenemos nuestra evolución, pero también tenemos nuestras excusas, nuestros relatos y lo que nos contamos. Entonces muchas veces cuando te acercas a las terapias, y más para formarte como terapeuta, lo primero que tenés que trascender es el ser salvador, el creer que vos vas a sanar o salvar a alguien. Yo hacía referencia recién a sanar, yo, sanarme, yo, pero yo no puedo sanar a nadie más. Y eso es una de las primeras y más importantes cosas. Hay mucha gente que se acerca y te quiere poner en un pedestal y decir, me salvaste, gracias a vos esto o aquello. Y yo cuando empiezan con eso, no, porque en realidad... Qué presión, qué carga. ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! Porque está bueno, y por eso me gusta la palabra y la he utilizado, lo de facilitador, ¿no? Porque uno pone a disposición, ¿no? Sí, Lo mismo que la hicieron con vos, herramienta. pusieron a disposición, que es lo que intentamos con esta misma entrevista, que la persona que quizás nos está escuchando diga, che, quizás esta herramienta resuena conmigo y hay alguien que te facilita el camino en el sentido de que te dice, che, mira, mira esto, mira aquello, por acá, pero el caminito lo lo tenés tenés que que hacer transitar vos, vos. ¿no? Por eso decís, no, yo no salvé a nadie, pero eso de facilitar y estar formado en eso, me parece algo como maravilloso en el sentido que es a las personas que se forman para facilitarle un proceso a alguien más, me parece maravilloso de por sí. Calculo que por eso te deben querer agradecer, pero el trabajo en sí lo hace Es la de ellos. persona que está haciendo Y camino. la elección, porque a donde uno los acompaña es a que elijan, a poner en disposición espacios, herramientas, para que ellos puedan o no elegir diferente. Porque también ahí está ese espacio de no juicio. No hay cosas buenas o malas, está lo que yo elijo, desde lo que soy, desde lo que puedo, desde lo que me permito, desde la conciencia que tengo, elijo. Y está bien, porque a mí me ha pasado a veces de ir a terapeutas que me han retado, me han dicho, no, ¿cómo hiciste eso? Y en realidad eso lo hice porque es lo que entendí, pude o quise o lo que sea, pero por eso digo, no hay buenos o malos, hay acompañamiento, o sea, yo te acompaño, yo te brindo herramientas, yo te muestro y te ayudo nada más a que vos puedas mirarte. Exactamente. Y a mí me pasó porque en realidad, a ver, yo hoy elijo aprender desde el gozo, desde una mirada más amorosa conmigo, pero no siempre he sido tan consciente de eso. Hay que aprender a mirarse con amor. Hay que poder sanar un montón de cosas antes de sentir amor por uno primero y después por los demás. Y entonces a mí lo que me pasó, una de las cosas más graves que me pasó en mi vida, es que uno de mis hijos intentó suicidarse 3 veces. Y yo que era la salvadora, porque créanme que si algo era hasta los 50 era salvadora. Yo le iba resolviendo problemas a todo el mundo y era feliz haciéndolo porque era la forma que yo encontraba de que me quisieran o que no me abandonaran o que se enojaran conmigo. Entonces, para que no pasara eso, yo vivía diciéndole sí a los demás, resolviendo, haciéndome importante y no era desinteresado. Yo creía que era desinteresado. Pero en realidad atrás de eso hay un control, es ejercer un control que no me abandoné. O sea, yo hago lo que sea, pero no me dejes de querer o no me... Y
Y cuando pasa esto, que fue tan fuerte, yo recuerdo que yo decía, pero yo daría la vida para que él no hiciera eso. Para que amara su vida, por decirlo así, o que tuviera otra No mirada sobre su entendía, vida. claro, y en qué me había equivocado, y pasaron un montón de cosas que fueron las que me llevaron a este lugar en donde yo pude entender que no salvas a nadie y que cada uno toma elecciones. Afortunadamente, sí pude acompañarlo a mi hijo y sí pudimos hacer un diagnóstico y pudimos trabajar y hoy seguimos, lo sigo acompañando, pero y también eso fue un espacio para mí. Él es un gran maestro, creo que todos nuestros hijos son maestros, que no los ponen en el lugar de que ellos nos tienen que enseñar, No, ¿no? no, Sino no. que Las situaciones, yo creo que las situaciones en que nos ponen nuestros hijos hacen que nosotros saquemos de donde no había, salimos al frente. ¿Por qué? Porque nos conmueven hasta los huesos. Entonces, bueno, por eso son maestros, pero porque nos impulsan en eso que nos desestructura alguna situación que les sucede. No es que los podemos, ay, bueno, que se arregle, no, es algo que te invade. Yo Sí. pregunto para la gente que no sabe, estaría buenísimo contar de qué se trata. Esto, por ejemplo, a mí lo de la psicogenealogía yo no lo conocía. Que nos cuentes un poquito de qué se trata, cómo es el sistema, el tipo de terapia. ¿Querés contarnos un poquito? bueno, sí, sí, sí. Yo a partir del curso de terapeuta, que es un diplomado que dura 9 meses, ¿no? Y que, como les contaba, es muy exhaustivo, todo muy profundo. Lo que logré hacer es integrar un montón de herramientas que tenía, más Bien. estas que recibí. ¿Qué es, para decirlo de otra manera? Nosotros últimamente, ustedes habrán visto, y creo que vos estás formándote, no sé, en bio-neuroemociones, Ajá. ¿sí? Últimamente, los últimos 10 años, empezó a tener sentido algo que nosotros planteábamos desde un comienzo, que era que nuestros antepasados, nuestros ancestros, influían sobre nosotros. La energía venía desde arriba, viene como en derrame hacia abajo. Y esto que se planteaba, pero desde hace muchísimos años, la neurociencia empezó a validarlo desde lo científico, empezando a hablar de la memoria biológica y que así como tenemos un ADN, hay una memoria biológica que se mantiene. Por ejemplo, un poco que habíamos charlado en nosotras, las mujeres, hemos estado en el vientre de nuestra abuela materna, porque mientras nuestra mamá se formaba en el vientre materno, se estaban formando, los ovocitos que luego nos iban a dar vida a nosotras. Entonces, de alguna manera nuestras células tienen memoria de nuestras abuelas. Y si eso lo llevamos en cadena, arma un ciclo biológico de repetición, de fidelidades, de, por ejemplo, a mí me pasó que a los 50 años se me declaró una diabetes galopante, pero galopante. Tuve 460 de azúcar. No sabían cómo llegué y yo estuve mucho Viva tiempo con mal. ese Yo nivel estuve de... mucho tiempo con ese nivel porque yo recuerdo los síntomas. Entonces yo sé que cuando yo llego al doctor con eso y él detecta, yo ya venía hacía mucho sosteniendo esos niveles. Y lo primero, bueno, fue, por supuesto, bajar de peso porque tenía que ver con que yo tenía, bueno, 30 kilos más de lo que tengo hoy. Este, los niveles de angustia, porque estaba pasando por estas cuestiones de mi hijo y otras tantas de mi mamá, de mi tía, de mi marido, bueno, de todo. Entonces, a todo eso se le sumaba, ¿no es cierto?, esto de la diabetes. Entonces, lo primero que hicimos fue dieta, remedios, análisis, ejercicio, todo lo que médicamente. En eso, yo que me estaba formando en el tema de Access, era en ese momento, entonces una facilitadora me dice un día, ¿quién había con diabetes en tu familia? Y yo le digo, mi abuela, pero no, yo tengo diabetes 2 y mi abuela era diabetes 1, con la información que yo contaba, ¿no? De yo haberla visto a mi abuela que era Claro. diabética y que comía los caramelos escondida y que le siempre comentaban, ay, está comiendo
y es diabética. Es lo que yo recordaba. Un día le pregunto a mi mamá, pues estaba haciendo el árbol y estaba viendo de qué habían muerto, cómo habían sido las enfermedades de cada uno, lo que podía averiguar. Y le pregunto a mi mamá, le digo, pero la Yaya era diabetes 1. No, no, dice, es diabetes 2. Si le agarró de grande, dice. Y le digo, pero ¿y a qué edad le agarró? A los 50. Ah, Ah, ay, dije yo. Entonces, a los 50. Mi abuela materna era la persona que yo más amé en el mundo. Entonces, en algún punto, yo pensé, bueno, claro, por fidelidad a mi abuela, estaba viendo Bio también en ese momento, entonces, por fidelidad a mi abuela, yo estoy manifestando para mantenerla viva o lo que fuese, estoy manifestando su dolor, su enfermedad. Y me quedé como con eso. Y entonces pensé, fui un punto más allá y dije, claro, como mi tía era esquizofrénica, digo, ella sufría, estaba amarga y tenía mucha amargura y como mi tía no la dejaba que estuviera con mi abuelo y los problemas, pensaba yo, y ahí se quedó eso, por 2 años o 3, quedó ahí. Cuando empiezo la formación de terapeuta en transgeneracional y tengo mi primera sesión con María Alejandra, me dice, ¿cuál síntoma? Porque ahí en esto nosotros elegimos un síntoma, vemos el síntoma que estamos teniendo presente como con mayor intensidad. Generalmente la persona que viene a consultar viene por un síntoma físico No, o no no, a necesariamente. veces vienen como con 10 problemas o cosas, no doy más, no sé qué me pasa, ya no aguanto más, o ataques de pánico. Hay mucha diversidad, o estoy muy mal en el trabajo y quiero renunciar, no aguanto más, no sé qué Bien. hacer, o me quiero separar. O no sé, tuve un problema de infidelidad y no sé qué hacer. Entonces vienen a contarte su relato, ¿viste? Ellos vienen que es lo que un poco, ¿viste? claro. Hace uno. Claro, O sea, porque Bien, y a modo de cierre, Lala, me encantaría preguntarte, ¿por qué crees vos que cada vez hay más gente que tiende a acercarse a este tipo de terapias alternativas? yo creo que este tipo de terapias es como una respuesta a mucho tiempo de estar con la mirada puesta en el hacer, en el tener, en el lograr. Y todo esto sumado a una baja resistencia al fracaso que nos ha dado estas comodidades que nos da la nueva sociedad con tanto confort, con posibilidades de consumir, de comprar, de obtener, todo eso genera un vacío que nos aleja del ser. Y me parece que eso es lo que un poco nos enferma, ¿no? como un retorno Un retorno a al quién ser, una soy, necesidad. porque es como si fuera un Jenga, ¿no? Que yo voy construyendo, construyendo, construyendo en el tener, en el ser, en lo que soy socialmente, visto por los demás, en las En el deber apariencias. ser, en el deber Claro, ser, también quizás, en sí. el deber ser. Y entonces hay un punto en donde las raíces se tambalean, no hay desde dónde sostener todo ese crecimiento. Y muchas veces se caen, otras veces solo se tambalean, pero me parece que estas terapias surgen como una respuesta a esa nueva vinculación con quién soy en realidad, más allá de lo que tengo, de lo que puedo lograr o lo que debo hacer o ser, ¿no? Entonces, ¿qué puedo elegir? Porque en este mirar al otro, en este mundo de imagen, de sostener y de construir, como en automático, hay un punto donde no tengo respuesta, hay un punto donde me empiezo a enfermar, donde tengo angustia, en donde no puedo avanzar y la respuesta está dentro, no afuera. Entonces puedo pagar y comprar infinitas cosas o intentar infinitas relaciones, pero con el primero que tengo que estar bien y a la primera que tengo que responder es a mí. Bien, me encantó eso. Exacto. Hermoso, Bueno, hermoso. gracias, Lalita. No se Gracias. pierdan porque este es el primero de dos hermosos videos. Ojalá
que ya hayan encontrado varias respuestas, habrán sentido la misma energía que sentimos nosotros de ella, que con su dulzura nos explica algo que es tan abstracto, buscando las palabras, las mejores palabras para que todos lo podamos comprender. Así que los invitamos a esa segunda parte, no se lo pierdan. Exactamente, y ya Gracias, saben, gracias. ella es Adriana Meli, la encuentran en las redes, aquí le vamos a dejar la data para que ustedes la puedan buscar y encontrar. Y bueno, nos encontramos en el segundo episodio. Allí Gracias, Hasta estaremos. chicas, gracias. Chau, chau, chau. Gracias a vos. Nos vemos. Estamos grabando. Bien. Perdón, me di cuenta. Ay, Nadie dice nada. está cuando hago las aprendiendo, cosas está bien. aprendiendo. Yo te lo valoro, mi amor, te lo valoro. Te veo, te Te reconozco. veo, Gracias. Así me gusta.